Pero no Antes de no entrar mi en el tema. debate, No es mi tema. ya está, siempre que se trata de transporte público, no, hay como temas seguridad, hay como temas muy álgidos, pero bueno, nos hace favor de acompañarnos el día de hoy Basilio Mesa Gastelum. Él es titular del Instituto Municipal de Participación Ciudadana y le agradecemos muchísimo su visita el día de hoy. ¿Cómo está? No, muchas gracias, Alejandra. Muy bien, muy bien. Aquí, como siempre, viniendo a esta casa que siempre nos abre las puertas para tocar temas de nuestro Estuvimos quehacer. promoviendo muchísimo que la población participara en esta consulta de movilidad que realizaron. No era propiamente con relación a Uber, había otras preguntas, pero mucho tenía que ver con este nuevo sistema de transporte que hay en la ciudad. Y decíamos mucho aquí, hay que participar porque luego no nos pelan y cuando nos hacen caso y nos toman en cuenta, pues realmente hay que demostrar como ciudadanos que nos importa lo que está pasando en nuestra ciudad. ¿Cómo se llevó a cabo esta encuesta? Pues mira, para mí fue un excelente ejercicio de participación ciudadana. Lo manejamos en 3 etapas. La primera etapa fue unos paneles de información porque, te soy honesto, la inmensa mayoría de la gente, y diciéndolo con toda propiedad, no conocía ninguna del tipo de sistema de aplicación tecnológica, que es lo que viene a desencadenar en sistemas como Uber, como otros sistemas que hay por ahí. Entonces, convocamos a expertos de movilidad de distintas partes del país, incluso las empresas estuvieron representadas para que expusieran lo que ellos consideraran sus bondades. Tuvimos la participación de los taxistas, los de transporte, para efecto de que también manifestaran su... Y ese ejercicio enriquecedor, auspiciado y sobre todo apoyado y respaldado por los medios de comunicación, nos permitieron que de la gran difusión que se dio de ahí, si en el inicio digamos, cuando esto empezó, gente en Tijuana había oído hablar de Uber, se sacó un ejercicio periodístico por ahí de alrededor del 38%, 35%. A raíz de la campaña informativa y de todo lo que se habló en el entorno, en el sondeo ya que se dio paso a paso junto al ciudadano, mediante ya subió el porcentaje al 40 y qué hubo por ciento. Y ya en la encuesta abierta, que fue el tercer tipo, eso ya había un gran entorno de información referente a eso, y en la encuesta que fue directamente a vivienda, a la gente en sus casas, etcétera, etcétera, eso ya nos dio un tremendo porcentaje, pero muy por encima. ¿A cuántas personas se encuestó y cuáles eran las preguntas que se les hacían? Ok, mira, la primera encuesta, o sea, el sondeo eran 2 preguntas nada más porque no nos daba otra capacidad. Estábamos en lugares muy movidos, como era el centro de la ciudad, como era la 5 y 10, como era la UABC, en donde están las lanzaderas de los camiones, donde llegan los camiones. Era muy rápido. Entonces ahí se entrevistaron alrededor de 4,500 personas con 2 preguntas específicas nada más. ¿Ha usado usted el taxi? Y ¿sabe qué? Fíjese que se dice, los taxistas organizados dicen que el sistema Uber está fuera de la ley. ¿Qué opina usted? ¿Qué se debe de hacer? ¿Retirarlos, regularizarlos, etcétera, etcétera? Entonces, en ese tenor, la información que nos proporcionaron ellos fue enriquecedora, pero en la inmensa mayoría, aquí hay 2 cosas que hay que analizar. Tanto en la encuesta como en el sondeo, la ciudadanía, punto número 1, dice que sí debe de permitirse, pero que se debe de regularizar. O sea, Uber se queda, es en general, o por lo menos de acuerdo al sondeo, es el sentir de la población. Así es. Ahora, que deben de adaptarse a la normativa del ayuntamiento es algo con lo que la gente también considera. Eso considera la gente, y la verdad de las cosas es que con un porcentaje muy alto, digamos, aparte de eso, no, hay gente también muy responsable que se abstuvo de eso, y eso es enriquecedor. En una ciudad como Tijuana, yo siempre he dicho que somos una sociedad muy informada, pero muy responsables en nuestras opiniones. Así que cuando se les preguntó a la gente, y la gente que no sabía, se abstuvo de hacer cualquier pregunta, lo cual también nos habla de que el ejercicio fue enriquecedor en ese sentido, ¿no? Ese era precisamente el punto de controversia entre Basilio y yo hace unos momentos, porque él consideraba, y aquí hablamos de opiniones personales más allá de lo que opinen los medios, ¿no? Claro.
y era que él consideraba que sí se deben de regularizar. Decía, oye, es que ¿quién controla, quién maneja esos vehículos? Y yo digo, híjole, pues es que yo creo que confío más en quién controla Uber que en quién que quién controla el transporte en el Ayuntamiento de Tijuana, pero ahí sí es una opinión personal, definitivamente, ¿no? Y puede ser que usted tenga razón o puede ser que la población considere que así deba de ser. Es que lo que pasa es que también derivado de esta consulta, a la gente que se le preguntó cuál era su opinión del transporte de taxi, la gente nos contestó buena el 58%, y muy buena el 4%, que sumado sería el 62% de los tijuanenses, dicen que el servicio de taxis es bueno. Sí, es que precisamente mi opinión está derivada de eso. Yo he tenido malas experiencias, Claro, mi opinión no claro. es buena, y por otro lado también si me hablan de regularizar y yo veo que no hay taxímetros y yo veo que hay taxis piratas, pues yo creo que no están haciendo un buen trabajo en regularizar en el Ayuntamiento de Tijuana, entonces, o en el departamento específicamente de transporte. Entonces, si me dicen que estos mismos que están rebasados por la chamba actualmente tienen que regularizar a otros, es ahí en donde no confío tanto, ¿no? Ya lo declaró el señor secretario de Gobierno en la reciente conferencia de prensa que tuvimos precisamente para informar acerca de los resultados de la consulta. Y ya lo informó que se estaban ya en preparativos para iniciar una regularización total, integral del transporte, que incluso se pensaba, hasta de iniciar por la regularización partiendo de cero. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los taxis tendrían que recibir una nueva concesión, un nuevo número para efectos de poder, ahora sí, sin ningún temor a equivocarse, detectar clonados, detectar estos, detectar esto otros. Y de cara al inicio de la ruta troncal creo que sería un súper ejercicio. Sí, porque eso le daría al ayuntamiento la perspectiva de decir, a ver, nosotros decíamos que teníamos, por decir un número arbitrario, 3,000 taxis, por un decir. Pero realmente, después de la regularización, resulta que tenemos 2,300, por decir algo. Entonces, quiere decir que, bajo esa perspectiva, podría decir, a ver, Uber, vente, ¿sabes qué? Vamos, ¿qué tantas unidades podemos regularizar contigo para que entres en la competitividad y entre tu servicio ya, esto y esto otro? Porque también aquí se trata de una cosa, no se trata también de saturar el transporte de la ciudad. Claro, y de quitarle, sí, no, y bueno, parte también de esta encuesta muestra que había una percepción equivocada por parte de los transportistas en el sentido de que nos están quitando el trabajo. A ver, si solo el 30% conoce Uber, ¿de dónde te están quitando el trabajo, no? Y de ahí le reducimos a quienes no tienen un teléfono inteligente, a quienes no les pueden cobrar con tarjeta de crédito. Entonces, como que también era una percepción errónea. Y fíjate una cuestión de las personas que lo han usado y que lo han usado con familiares y todo eso, se reducen a un número más o menos aproximado entre el 8 y el 10%. Y ese 8 y 10% en una ciudad como la nuestra, que pudiera ser de 2 millones de habitantes, por decirte de alguna manera, estamos hablando de que 200,000 habitantes de Tijuana quieren ese servicio. Por lo tanto, la autoridad tiene la obligación de darle respuesta. No es una pequeña proporción de población. 200,000 ya es algo. Y la realidad es que sí fue un servicio, fue una encuesta o un proyecto enriquecedor, porque todos opinan. Porque los involucrados no pueden decir que tienen la verdad absoluta, hay otra, y porque esto viene a obligar a los transportistas a dar un mejor servicio. Aquí no hay otra más que la competencia y hay que ponerse a la orden del día y hay que actualizarse y hay que estar a la mano de la tecnología. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Incluso yo siempre lo he dicho, que después de este ejercicio, quien debe de ganar y salir ganando es el tijuanense, es el usuario del transporte. Porque esto, como te comentaba hace un ratito récord, te decía que ya ha habido organizaciones de transportistas que ya están tratando de meter aplicaciones, ya quieren meter aplicaciones ellos también informáticas, esas aplicaciones tecnológicas, para ellos dar el servicio tipo Uber. Entonces, digamos, eso está provocando que hay otros taxistas que están hablando de que van a poner unidades nuevas. Entonces, digamos, esto está provocando sino que una dicen, reacción. ahí las tenemos, pues ¿y dónde estaban? ¿No? Ya estarían circulando por la ciudad. Sí, claro. Entonces, yo creo que a final de cuentas gana Tijuana, gana el usuario del transporte, ganamos todos. Bueno, y finalmente el comunicado oficial de Uber que se los leí en su momento es que ellos estaban dispuestos como empresa a acatar las reglas o lo que resultara
resultara de esta consulta. Claro, claro, no, y aparte de eso, yo creo que aquí no podemos tener servicios diferenciados, o sea, si todos son servicios, aunque sean privados, todo eso, existe una normatividad que debe de seguirse. A los transportistas, a los taxistas los obligan a que se hagan exámenes antidoping, a que tengan licencias de chofer autorizados, licencias de chofer, no de automovilista, a que tengan, o sea, una serie de requisitos que se les hace, que yo creo que debe ser parejo, ¿eh? Debe ser parejo porque yo también, en el mejor sentido de la palabra, si el servicio de Uber me satisface o lo que sea, pero yo sí quisiera ir en las manos de alguien que está calificado para manejar, por ejemplo, que no es un automovilista como yo, ¿no? Sino que me está dando un servicio público. Digo, o sea, pues, yo quisiera, es mi punto de vista particular, Sí, ni sí, siquiera sí. es mi, pero sí, yo creo que en ese sentido la autoridad tiene que atender todos los sectores, favorecer a la ciudadanía, que a final de cuentas es la que nos reclama y la que nos pone en el lugar que estamos, y yo creo que Tijuana, vuelvo a repetirlo, va a salir ganando este ejercicio, Alejandra. ¿Algunas otras cifras que quiera compartir con nosotros antes de despedir? Claro, 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 cómo no. Mira, por ejemplo, interesantes, está en que están a favor o en contra de que empresas como Uber ofrezcan servicio de transporte en la ciudad. A favor está el 51%, o sea, Un poquito más de la mitad. ni a favor ni en contra 19%, o sea, entonces el que está en contra, el 4.5%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese dato. Ahora sí, mira, lo que te comentaba, ¿cuál medida tendría que aplicar el gobierno municipal con este tipo de empresas? Regularlas el 67.3%. Porcentaje alto. Sancionarlas y regularlas, que implicaría, ya otra cuestión es el 3.5%, lo cual nos vamos definitivamente por el 67%, por regularlas. Retirarlas del servicio 2.3%, no sabe y no contesta. Entonces, de alguna manera son datos duros, que son datos de la gente, que la gente misma los contestó y los contestó con mucha propiedad. Pues agradecemos enormemente esta visita. Le vamos a pedir que nos deje estas cifras también para publicarlas a través de Twitter. Basilio Mesa Gastelum, titular del IMPAC. Felicidades por este ejercicio. Ojalá se hagan más en todos los temas relacionados con estamos Tijuana. listos. Este fue como nuestro bautizo para el IMPAC y estamos listos para hacer lo que sea necesario para Tijuana. Muchísimas gracias. Hacemos un corte comercial.